Buenas tardes, soy la maestra Tessy Torres, imparto la asignatura de español en primer grado de secundaria. Estoy muy contenta el día de hoy porque me acompaña la maestra de artes, la maestra Ivonne. Mucho gusto en estar con todos ustedes. Buenas tardes, soy la maestra Ivonne Karina Suárez. Me da un gusto saludarlos a todo el municipio de Nuevo León. Qué bueno que están con nosotros durante esta hora. Les aseguro que el tema va a estar muy interesante. Y antes de iniciar con el tema, es muy importante que vamos a reforzar las recomendaciones que nos hace el sector salud para prevenir este virus del COVID-19. La primera recomendación es evita lugares con mucha gente. Sabemos que hay personas que no manifiestan síntomas y tenemos que tomar medidas al menos 1 metro de distancia. También es necesario que evitemos tocarnos la nariz, ojos o boca. Es muy importante que no realicemos esta acción porque nos podemos llevar los virus que nos pueden afectar con el COVID-19. También hay que evitar el contacto con personas con síntomas de gripe o resfriado, debido a que estos síntomas también los presentan las personas que están contagiadas del COVID-19. Al estornudar o toser, cubrir la nariz y boca con pañuelo desechable o con el ángulo interno del codo. Y la siguiente recomendación es una de las más importantes. Hay que lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o productos antibacteriales. Esta recomendación es una de las más efectivas debido a que mata el virus. Aquí también quiero agregar, maestra, que es muy importante que cuando se va a acercar a la estufa, pues no hayan tenido contacto con el gel, entonces hacerlo de manera controlada, porque no queremos que sucedan accidentes en casita. De hecho, hay videos en internet circulando y ahí pueden ver lo que puede ocurrir si no tomamos esta precaución que nos recomendó muy acertadamente la maestra Ivonne. Y ahora sí vamos a ver cuál es el tema del día de hoy, pero se han de preguntar, ¿qué están haciendo la maestra de artes y la maestra de español aquí juntas? Pues es que el tema del día de hoy está relacionado con ambas asignaturas y traemos un acertijo. Tengo aquí unos objetos que ustedes pueden descifrar a ver qué son. Aquí para los radioescuchas, ustedes obsérvenlo bien los que están en la televisión y los radioescuchas se los va a describir la maestra Ivonne. Este lugar se encuentra en la ciudad de París, en Francia. Muy bien, maestra, pues yo aquí le veo la forma como que es un palacio, como una iglesia, pero más bien creo que es una catedral por el tamaño. Muy bien, esta catedral está en París. ¿Cuál será, maestra Ivonne? Ya me lo dijo, la Catedral de Notre Dame. Muy bien, pista número 1, Catedral de Notre Dame. Segunda pista, tenemos aquí, este lugar se encuentra en la ciudad de Atenas, en Grecia. Tiene forma como de un estadio, tiene gradas, pero también veo por ahí que tiene un escenario, entonces más bien parece como un teatro. Muy bien, es el Teatro de Dionisio que se encuentra en la ciudad de Atenas. Y la última es la más sencilla y la más fácil, pero como quiera descríbaselos a los radioescuchas, maestra. Pues es una máscara, pero no es la de la película La Máscara, ¿verdad que no, maestra? No. Es una máscara que se realiza para actuaciones, entonces es actuación, teatro, lo que no me queda claro es la iglesia. ¿Qué tema será? Ahorita a lo mejor no le queda claro, maestra, pero más adelante va a haber la relación. Lo vamos a ir enlazando. ¿Qué tema creen que sean? A ver, ustedes chicos en casa, coméntenlo con su familia, a ver qué tema creen que la maestra Ivonne y la maestra Tessy vamos a ver el día de hoy. Teatro. El teatro, sí, yo estoy segura que ustedes en casa también acertaron. Vamos a ver el día de hoy el tema del teatro. Y vamos a iniciar con unos conocimientos previos. Vamos a hacerles unas preguntas para que lo comenten ustedes en casa, ahí en familia, para ver qué saben del teatro. Primera pregunta, ¿les gusta el teatro? ¿Por qué? ¿Para qué sirve el teatro? Vamos a repetirlas nuevamente para los radioescuchas. ¿Les gusta el teatro? ¿Por qué? ¿Para qué sirve el teatro? Yo sé que ya lo están comentando ahí en casa con su familia y ahora yo le quiero hacer estas preguntas a la maestra Ivonne. Sé que es la maestra de artes, pero a ver, maestra Ivonne, ¿le gusta el teatro? Claro, me encanta el teatro. ¿Por qué, maestra Ivonne? Es un lugar al que podemos acudir
a presenciar arte de todo tipo. Hay danza, hay música, hay actuación, es muy completo el arte. ¿Para qué sirve el teatro, maestra Ivonne? El teatro, una de sus principales características es que sirve para relajar, para disfrutar, a veces también para concientizar de los temas que hay en nuestro entorno. Ahorita, por ejemplo, muy importante, se pueden tomar temas de todo tipo y algunas veces son ficticios y algunas veces son reales. Entonces es muy importante, aunque ahorita estén los teatros cerrados, sabemos que pueden encontrar teatro en internet, pueden ver algunas obras y que les va a gustar muchísimo como a mí me gusta. A mí también me encanta el teatro porque puedes experimentar diferentes emociones a través del teatro y a veces llegas a lo mejor con un estado emocional triste y cuando vas a presenciar una obra de teatro pues sales completamente feliz. Entonces, pues yo estoy segura que ahí en casa todos tienen muchos conocimientos sobre el teatro y vamos a necesitar unos materiales en la clase del día de hoy. Entonces es necesario que ustedes observen qué vamos a necesitar. Primero, vamos a necesitar el libro de español de la editorial SM. No se preocupen, sabemos que en las diferentes secundarias manejan libros de diferentes editoriales, pero si observan en la parte superior de la pantalla, viene ahí un enlace de Conalitec, de la SEP, ahí pueden consultar los libros en línea. También van a ocupar una libreta, pero si no tienen a la mano una, pueden hacerlo con hojas. También van a utilizar lápiz para anotar. Si quieren hacerlo de forma más creativa, pueden utilizar colores también. Diccionario y ahora vamos a una pausa. Por favor, traten de juntar y tener listos los materiales. Para los televidentes, muy bien, ahora sí, para los televidentes. Ahorita estábamos en la señal nada más de internet, pero ya entramos con televisión. Y yo les repito mi nombre, Ivonne Karina Suárez García. Estoy muy contenta de estar con todos ustedes. Y mi nombre es Tessy Torres, soy la maestra de español en primer grado de secundaria y la maestra Ivonne es la maestra de artes. Pues estamos viendo un tema muy interesante que es el tema del teatro. Por eso estamos la maestra Ivonne que da artes y su servidora que da español. Necesitamos unos materiales para el día de hoy y vamos a utilizar el libro de español. No se preocupe si no lo tiene a la mano porque ahí tiene un enlace en la pantalla donde lo puede consultar en línea. También vamos a ocupar una libreta. Si no tienen por ahí alguna a la mano, pueden hacerlo con hojas. Un diccionario escolar impreso, si no lo tienen a la mano, pueden utilizar un dispositivo electrónico y consultarlo en línea. Lápiz, colores, resistol, si quieren hacer su presentación de una forma más creativa. Y hojas de máquina, yo creo que tienen a la mano muchos de estos materiales y vamos a continuar con el proyecto del día de hoy. Es el proyecto número 10 que se llama Haciéndole al teatro, adaptar una narración para ser representada. El ámbito le corresponde a literatura. Prácticas sociales de lenguaje, lectura, escritura y escenificación de obras teatrales. El aprendizaje esperado es selecciona un texto narrativo para transformarlo en una obra de teatro y representarla. Y ahí en el libro destaca una frase del escritor Federico García Lorca que dice así: el teatro es poesía que sale del libro para hacerse humana. Es una frase muy profunda que quiero que la analicen y la comenten ahí en su casa con su familia para ver qué nos quiso decir el autor con esta frase. Se las voy a repetir. El teatro es poesía que sale del libro para hacerse humana. Vamos, le voy a pedir a la maestra Ivonne, que es maestra de artes, que me diga cómo lo interpretó usted, maestra, la frase. Muy profunda la frase, me gustó mucho, maestra. Nos da a entender como de que el teatro se lleva a cabo en base a actuación de algo que ya está escrito. De esa forma los personajes le van dando vida. Entonces, por eso se considera como que toma forma humana. Un escrito se transforma y forma a hacerlo humano. Sí, es muy interesante ver cómo el escrito se transforma en una representación, cobra esa vida que decía la maestra Ivonne y que nosotros disfrutamos al observar una obra de teatro. El objetivo de esta clase es
conocer el teatro, sus características y su estructura. Es decir, para nosotros poder lograr el aprendizaje esperado, que es transformar un texto narrativo en un texto literario, tenemos que tener ciertas bases para poder realizarlo. Entonces, el día de hoy vamos a saber cuál es el concepto de teatro, sus principales características y las partes del teatro. Para esto les pedimos que pongan muchísima atención porque vamos a transmitirles un video muy interesante. Tomen notas, las más sencillas, lo más interesante, simplifiquen para que no hagan tanto escrito, pero sí pongan muchísima atención. El video les va a gustar, es de telesecundaria, pongamos atención. ¿Qué es el teatro? Se van a centrar en unas preguntas. La primera pregunta sería, ¿cómo surge el teatro? Y la segunda pregunta que también quiero que rescaten es, ¿cómo evolucionó la función del teatro en la antigua Grecia? Vamos a repetir las preguntas para que las puedan anotar. Primera pregunta, ¿cómo surge el teatro? La segunda pregunta, ¿cómo evolucionó la función de teatro en la antigua Grecia? Y ahora sí, vamos a ver el video. Pongan mucha atención. Oye, no, está relajado esto. Sí. Ya, Lengua Materna Español, 3 minutos primer relajado. grado. Bloque 2. 9. Adaptar una narración al teatro para representarla. ¿Qué es el teatro? Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. Hoy en el Café de las Musas hablaremos sobre la historia del teatro y de cómo ha evolucionado. Nos acompañan el dramaturgo, poeta y actor inglés William Shakespeare, considerado uno de los principales exponentes de la literatura universal, y Gertrudis Gómez, dramaturga y novelista española, radicada en Cuba. Valorada como una de las figuras clave del romanticismo hispanoamericano. Bienvenidos. Es un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Antes de pasar al balcón, coméntenos cómo surge y cómo era el teatro en sus principios. Su origen es tan antiguo como la historia de la humanidad. Inició como parte de ceremonias sagradas para rendir culto a los dioses y a las fuerzas de la naturaleza. En lugares como la India o el antiguo Egipto, se celebraban ritos teatralizados en honor de Agni, Surya e Indra, o del dios Osiris respectivamente. ¿Y cómo era el teatro en la antigua Grecia? En Grecia, específicamente en Atenas, el teatro surgió por motivos religiosos, en las fiestas dedicadas al dios Dionisio. Las representaciones se llevaban a cabo durante el tiempo de las cosechas, y en ellas se mezclaban la danza, la música y los diálogos. En el siglo V, antes de nuestra era, el teatro se separó de sus orígenes religiosos y se convirtió en una institución del Estado, al adquirir una función educadora de los ciudadanos, pues se representaba la conducta y destino de héroes en situaciones críticas con fines pedagógicos y morales. Un elemento muy importante en las representaciones era el coro, personaje colectivo que anunciaba la situación y resumía los sucesos para ayudar al público a seguirlos. En la Edad Media, el teatro estuvo ligado a la Iglesia Católica. Se representaban los llamados misterios, obras sobre distintos pasajes bíblicos. Aunque en menor medida, también se interpretaban obras no religiosas en el espacio público, basadas principalmente en cuentos tradicionales. Otro momento muy importante para el desarrollo del teatro es la época isabelina. El teatro isabelino, llamado así en referencia a la reina Isabel I, se desarrolló a finales del siglo XVI en Inglaterra. Dramaturgos como Ben Jonson, Christopher Marlowe y su servidor dimos lugar al nacimiento de un teatro con personajes e historias de gran profundidad. Bueno, estoy segura que les gustó mucho el video y que pudimos observar ahí el origen del teatro.
Y vamos a continuar con las preguntas. Yo le voy a plantear la primera pregunta a la maestra Ivonne, que sé que es bien fácil para ella porque es maestra de artes, pero de acuerdo al video, maestra Ivonne, ¿cómo surge el teatro? Yo creo que en casita también ya tienen la respuesta. Lo que yo puse sobre los inicios del teatro fue de que comenzó con fines religiosos, haciendo los misterios escenificados, y fue en Egipto, en la India, en el continente asiático, así es. ¿Sí? Y en relación a la segunda pregunta. ¿Cómo evolucionó, maestra Tessy, la función del teatro en la antigua Grecia? Bueno, ahí lo observamos en el video. De acuerdo, la maestra Ivonne dijo que inició en el contexto religioso, pero también se representaron algunos fenómenos naturales y posteriormente en Grecia se representaron algunas situaciones con un valor pedagógico o educativo y algunas situaciones morales. Y se hizo espectáculo. Vamos a continuar la actividad. Si tienen ahí su libro, pueden utilizar el libro en la página 239. Si no lo tienen, pueden observar la pantalla porque vamos a dar lectura a un texto, a la introducción del proyecto. Van a ver que muchas cosas se van a reforzar de lo que estuvimos observando en el video. Y pongan mucha atención. Ustedes hagan una lectura en silencio. Introducción. El teatro es un género literario cuyas obras están hechas para ser representadas. La palabra teatro deriva del griego teatrón o teaumai, que significa mirar, contemplar. Al teatro también se le denomina género dramático. El término griego drama significa actuar o efectuar. Y, en este sentido, a diferencia de otros géneros literarios, el teatro se basa en la acción, se representa y se mira. El teatro existe desde hace mucho tiempo. Tuvo su origen en diversas culturas de la antigüedad, en las representaciones que se llevaban a cabo en el contexto de algunos rituales religiosos. Posteriormente, en Grecia se hizo espectáculo. El teatro ofrece la posibilidad de representar hechos reales o ficticios, historias del pasado, del presente o del futuro, tragedias, dramas o comedias, situaciones locales o cualquier latitud. Es como un juego tanto para quien lo hace como para quienes lo observan. El objetivo del montaje de una obra de teatro siempre será lograr algún efecto en el público, según el tipo de obra de la cual se trate, conmover, concientizar, divertir, etc. Se dice que el teatro es una de las expresiones artísticas más completas, ya que integra literatura, artes plásticas, música y actuación. Este género es la base de las historias que se ven en televisión y cine. A continuación, con lo que estuvieron escuchando o estuvieron leyendo, van a hacer una paráfrasis. Y para eso la maestra Ivonne les va a explicar qué es una paráfrasis y les va a dar un ejemplo de una paráfrasis. Muy bien, de lo que acabamos de leer, jóvenes, yo los invito a que vuelvan a tomar lectura en lo que venía en el párrafo y seleccionen las ideas más importantes, porque la paráfrasis de eso se trata, de que seleccionemos las ideas y las vayamos anotando, pero ya con nuestras palabras, para hacer más digerible el tema que estamos analizando. Este es un recurso, maestra, que yo les recomiendo mucho cuando tienen exámenes, porque les ayuda mucho a memorizar los temas que se estén viendo. Muy bien. ¿Y cuál sería el ejemplo, maestra, que usted nos trajo? Aquí tengo un ejemplo de paráfrasis donde señala las ideas principales. No olviden también que en la paráfrasis se pueden utilizar nexos. Aquí tenemos, por ejemplo, el teatro es un lugar donde se representan obras literarias para ser contempladas por un público. También se le llama drama, y drama significa actuar. El teatro tuvo su origen en el ámbito religioso para representar misterios sobre diferentes pasajes bíblicos. Posteriormente, en Grecia, se hizo un espectáculo con fines educativos y morales. Actualmente, se utiliza como una forma de expresión o entretenimiento, además que es una de las artes más completas porque integra diversas expresiones artísticas. Así es. Aquí está la paráfrasis del texto que leímos. Estoy segura que ustedes en su casa hicieron también ya su paráfrasis,
Es un párrafo, hay que hacer algo corto. Hay nada más lo que ustedes entendieron, lo van a integrar con sus experiencias y van a transmitir lo más importante de lo que estuvimos leyendo. Vamos a continuar con el concepto de obra dramática. Una obra dramática es un texto literario que ha sido escrito para ser representado ante un público. Maestra Ivonne, ¿me puede ayudar a describir para los radioescuchas la imagen que se observa ahí? Claro que sí, ahí tenemos a Romeo y Julieta del autor William Shakespeare y vienen los diálogos que ellos interpretan, es una parte de la escena. Vamos a continuar con los elementos gráficos para indicar la intervención de cada personaje. Uno de los elementos es el nombre. El nombre se escribe siempre con mayúscula, después van 2 puntos y a continuación va el parlamento, que el parlamento es lo que dice cada personaje. Tenemos también lo que vienen siendo las intervenciones. Las intervenciones llevan un guión, maestra, un guión largo entre cada participante de la obra. Y también lo que viene siendo las acotaciones. Y aquí quiero hacer un énfasis porque las acotaciones, maestra, no se deben de pronunciar, únicamente se actúan. Es como algo que les dice el productor para ser actuado, más no hablado. Sí, como que les escribe ahí las emociones que deben de transmitir o las acciones que deben de hacer, pero eso no se menciona, ¿verdad? Exactamente. Vamos a continuar con la estructura de la obra de teatro. Es muy similar a la de un cuento, pero aquí hay 4 elementos, 4 partes. Tenemos ahí el planteamiento, el desarrollo, el clímax y la resolución. Nos vamos a quedar hasta aquí, vamos a ir a una pausa y continuamos. Esto es Escuela TV. Continúan con nosotros. Estamos muy contentos de que así sea. Los invito a que por favor manden sus paráfrasis, ya deben de tenerla lista, la pueden hacer a las redes sociales y ahí estaremos checándola. Entonces nos quedamos en la estructura de la obra de teatro. Para eso tenemos aquí las partes en las que se divide, que comenzaría con el planteamiento, el desarrollo, el clímax y la resolución. Ahora vamos a explicar cada uno de ellos más detalladamente. El planteamiento, ¿qué es, maestra Ivonne? Es donde se presentan a los personajes el lugar y el problema. Desarrollo. Acciones que llevan a cabo los personajes. Clímax. Parte de mayor tensión, es donde se entrelazan los personajes. El conflicto requiere una solución inmediata. Y resolución. El problema queda resuelto y se presenta en el desenlace. Ahora vamos a dar un ejemplo. No queremos seguir con el ejemplo de Romeo y Julieta porque queremos que ustedes lean esta obra dramática y nos vamos a ir con un ejemplo muy sencillo, como es el ejemplo del cuento de Caperucita Roja. En el planteamiento, maestra Ivonne, si nos enfocamos al cuento de Caperucita Roja, ¿cuál sería? Bueno, pues tal vez cuando la mamá le está comentando a Caperucita que tiene que ir a dejarle a su abuelita los bocadillos porque está enferma. ¿Y el desarrollo? Ya se sitúa donde ella se traslada hacia la casa de la abuelita, pasando por un bosque y donde empieza a surgir ya el comienzo del clímax. El clímax, lo más importante de la obra dramática, en este caso del cuento. Ahí es donde es el meollo del asunto, digamos que donde se entrelazó todo lo más importante del cuento y sería donde Caperucita va a ser devorada por el lobo, pero ahí a su vez va la resolución, va ¿verdad? la resolución, comienza la resolución, que es cuando llega el cazador a rescatar a Caperucita. Y ahí es un ejemplo muy claro que podemos observar esta estructura de la obra de teatro. Vamos a continuar con los tipos de ambientes de una obra de teatro. Hay 2 tipos de ambientes, el ambiente físico y el ambiente psicológico. En el ambiente físico, si nos enfocamos a la obra dramática de Romeo y Julieta, el lugar se lleva a cabo en Verona, en Italia, y el tiempo de esta obra
no hay un año exacto, pero se dice que la obra de Romeo y Julieta de William Shakespeare se escribió en el año entre 1591 y 1596 y salió su primer ejemplar en 1597. En cuanto al ambiente psicológico de la obra de Romeo y Julieta, maestra, me gustaría mucho que la pudieran leer si tuvieran la oportunidad. Ahí, pues, el ambiente psicológico tiene que ver con el amor que ellos se tenían y a los conflictos que les llevó a desencadenar ese amor. Vamos a hablar ahora del manejo del tiempo y el orden de los sucesos en una obra de teatro. Hay dos tipos de tiempo, está el tiempo lineal y el tiempo no lineal o saltos en el tiempo. Ahí, como observan en la primera imagen lineal, vemos una flecha en línea recta con 3 puntos. El primero representa el pasado, el segundo el presente y el tercero el futuro. Si lo relacionamos como la vida natural del ser humano, es como cuando el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Y el salto, el no lineal o saltos en el tiempo. Aquí no hay un inicio, o sea, puede ser el final, puede retroceder, puede volver a iniciar. Hay saltos en la temporalidad. Un claro ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, la película de Volver al Futuro, que primero están situados en cierta época y se trasladan al pasado, regresan y vuelven a estar al futuro. Continuamos con los personajes. Los personajes son agentes que llevan a cabo las acciones de la obra. Hay 2 tipos de personajes. Los principales, o también llamados protagonistas, son los que salen en toda la obra dramática, y los personajes secundarios son los que complementan las acciones de los principales y salen solamente en algunas partes de la obra. En cuanto a la caracterización, es muy necesario saber los nombres, el género, si es hombre, si es mujer, también la profesión y el registro del habla, que esto más bien lo comprendo yo como que es alguien que viene de fuera, es que tiene un acento como extraño, diferente al que se sitúa la obra. Se tiene que recalcar muy bien los tipos de habla. Continuamos con la organización de las obras de teatro. Tenemos aquí el acto, la escena y el parlamento. El acto son las partes en las que se divide la obra dramática, como lo mencionamos anteriormente. Es el planteamiento, es el desarrollo, el clímax y la resolución. La escena son las partes del acto en la que intervienen los mismos personajes en un solo espacio. Es cuando entra y sale uno de los personajes. Continuamos con el parlamento. Es lo que dice un personaje, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Lleva los 2 puntos. Continuamos con las formas discursivas en el teatro. Tenemos el diálogo, el monólogo y aparte. En el diálogo es el intercambio verbal entre 2 o más personajes, es decir, es la interacción de los parlamentos. En el monólogo solo hay un personaje que expresa sus pensamientos. Aparte, uno de los personajes habla en voz alta suponiendo que no lo escuchan. A continuación, vamos a ver un video que se llama Formas discursivas en el teatro. Este video son fragmentos de la película de Romeo y Julieta y vamos a ver claramente cuáles son estas formas discursivas. Miren cómo apoya la mejilla en la mano. ¿Quién fuera guante de esa mano para tocarle la mejilla? Oh, Romeo, Romeo. Porque eres tú, Romeo. Niega a tu padre y rechaza tu nombre. O si no, júrame tu amor y ya nunca seré una Capuleto. Oh, Romeo, confía en mí. Demostraré ser más fiel que las que saben fingirse distantes. Milady, por la luna lo juro, la que corona de plata los árboles. No jures por la luna. La inconstante luna cada mes cambia en su esfera. No sea que tu amor sea tan variable. ¿Por qué debo jurar? No, no jures. Estoy segura que les gustó mucho el video y pudieron identificar estas formas de discurso, el monólogo, el aparte y el diálogo.
Vamos a continuar ahora sí, donde se refleja muy bien el aprendizaje esperado, que es transformar un texto narrativo en un texto dramático. Vamos a hacer una comparación para identificar las principales diferencias. Texto narrativo, vamos a leer la misma parte de la obra literaria de Romeo y Julieta. Los dos enamorados estaban en la propiedad de Capuleto. Romeo se encontraba en el jardín y le jura a Julieta por la luna que la ama. Ella lo escuchaba desde el balcón de la casa y le dice que no jure por la luna, porque es muy cambiante y dudaría de su amor. En el texto dramático sería de esta manera. Señora, juro por esa luna bendita. No jures por la luna, por la inconstante luna que cambia cada mes al girar en su órbita. No sea que tu amor resulte tan variable. ¿Y entonces, por qué juro? No jures en modo alguno, o jura por tu encantadora persona, y así te creeré. Ahí se nota claramente cómo en el texto narrativo se basa en la narración y en el dramático en un diálogo. Vamos a ver, a los escritores del texto narrativo se les llama autores. En el texto dramático se les llama dramaturgo. En el texto narrativo, toda la historia la narra un narrador, todo lo que hacen los personajes y los ambientes en que se lleva a cabo la historia. En el texto dramático aparecen diálogos. El texto narrativo se caracteriza por estar escrito en prosa, es decir, va todo seguido a la escritura y no hay un control de la métrica. Acá en el guión del texto dramático sí existe verso, también puede existir prosa. El verso, recordemos que sí tiene métrica. El texto narrativo, su estructura, lleva inicio, desarrollo y cierre. En la estructura del texto dramático existe el planteamiento, el desarrollo, el clímax y la resolución. También recordemos que llevan las intervenciones de los personajes con los dos puntos donde se señala los nombres, los parlamentos y sobre todo las acotaciones. Que las acotaciones, maestra, les recordamos a nuestros alumnos, no se pronuncian en la obra, únicamente vienen entre paréntesis. Yo creo que es muy importante y vimos claramente la diferencia entre uno y otro, el texto narrativo y el texto dramático. Es muy importante esta parte porque es lo que nos va a dar antecedentes para que ustedes hagan el trabajo final. Más adelante les vamos a recomendar algunas obras literarias como la de Romeo y Julieta. Estoy segura que se interesaron, ¿verdad, maestra Claro que Ivonne? sí, muy interesante. Y por eso no quisimos contarles el final ni el clímax porque queremos que ustedes la lean. Antes de ir a la pausa, recuerden darle otra leída a esto, tómenle una foto para que lo puedan analizar bien y puedan realizar el trabajo que les vamos a encargar más adelante. Y no se muevan, estamos en Escuela TV. Bien, ya regresamos, nuevamente estamos con ustedes. Aprovecho para saludar a todos nuestros radioescuchas en todo Nuevo León, en los municipios. Viene la parte más emocionante, maestra, la mejor parte de la clase. Si han llegado hasta aquí, de seguro estoy segura que les va a gustar. Pues sí, vamos a continuar con una parodia de la canción Recuérdame. Esta parodia la hizo la maestra Ivonne, reforzando todos los conceptos que hemos visto a través de la presentación. Y qué mejor que la maestra Ivonne para que nos explique cómo se puede hacer una parodia. Pues en sí, parodia significa cambiarle la letra a una canción ya existente. En casita van a darse cuenta de qué canción es, entonces, pero me gustaría mucho que se vayan recordando cada uno de los conceptos que vimos. Esa es la intención de esta parodia, que se refuercen paso a paso todos los conceptos que vimos. Recuérdalo,
Hoy de teatro se habló, recuérdalo. No lo olvides, por favor. Literatura, música y actuación, gran espectáculo siempre será. El teatro llega a conmover y gran conciencia logrará. Recuérdalo, el drama significa actuar. Recuérdalo, ficticio de la realidad. Tragedias hasta el llanto te entristecerás. Comedia y risa tendrás también. Recuérdalo. Recuérdalo, ¿quién es el narrador? Recuérdalo, que es prosa y verso, por favor. El desarrollo en la estructura, inicio y cierre hasta el final. El momento clímax yo descubriré y solución la obra encontrará. Recuérdalo, en la acotación no se hablará. Recuérdalo, monólogo podrás diferenciar. El teatro es gratuito y te divertirá. Y siempre habrá donde tú estés. Ay, maestra, me encantó esta parodia. Creo que es una muy buena forma que pueden utilizar nuestros estudiantes para poder repasar todos los aspectos importantes de los temas, y qué mejor felicitarla a usted, maestra, y felicitar a Carol por esta voz tan bonita que tiene y la interpretación que pudo hacer. Un saludo para ella y también para sus papis, agradecerles de antemano que nos hayan colaborado con la interpretación de la canción. Era para ustedes. Y vamos a explicar la tarea donde se va a concretar el aprendizaje esperado. Vamos a transformar una obra dramática en un diálogo, ¿sí? Entonces, yo les voy a recomendar, y la maestra Ivonne, algunas obras literarias para que ustedes las puedan transformar, así como vieron en el ejemplo de Romeo y Julieta, de un texto narrativo a un texto dramático. Es muy utilizado hacer estos diálogos. Si ustedes pueden hacer un cortometraje, si pueden hacer un video, y también una aplicación que le gusta mucho a la maestra Ivonne, ¿verdad? ¿Cuál es, maestra? Así es. Maestra, no me descubra. TikTok, la aplicación de TikTok, ¿verdad? Entonces, no tienen que hacer algo tan extenso, pueden hacer algo corto donde ustedes, yo creo que hay muchos alumnos que les gusta mucho el YouTube, ser influencer, y para eso ustedes tienen que escribir los diálogos para poder saber lo que van a expresar a través del video. Vamos a recomendarles algunas obras literarias. Tenemos aquí la primera, la que les estuvimos manejando a lo largo de la clase, Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Tenemos también la de Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. El diario de Ana Frank, escrito por Ana Frank. El Principito, de Anthony de Saint-Exupéry. Me encanta esa obra, maestra. Relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez. Y Los Tres Mosqueteros, de Alejandro Dumas. Sabemos que actualmente muchas editoriales y muchas universidades, bibliotecas, están ofreciendo sus servicios de manera gratuita para que ustedes puedan leer sin algún costo. O sea, pueden leer todas estas obras literarias y muchas más, y les sirve mucho la lectura. ¿Por qué? Porque van a repasar también la ortografía,
los signos de puntuación y la comprensión lectora, entre otros aprendizajes. Así es. Vamos a realizar una actividad de una obra dramática, de la que le recomendamos, puede ser la de Romeo y Julieta o pudiera ser otra. Van a poner el título de la obra dramática y el dramaturgo que recordamos que es el escritor. Van a poner en ese espacio los personajes principales y más abajo los personajes secundarios. También tendrán que señalar dónde inicia el planteamiento. Seguimos con el desarrollo, el clímax y la resolución. Entonces, creo que es muy importante todos los aprendizajes que hemos adquirido hasta el momento y comenten de verdad ahí en familia. Vamos a poner una actividad para que le tomen foto, para que ustedes puedan repasar. Les puede servir la parodia, la estrategia de la parodia, para poder repasar todos estos elementos importantes y los tengan de manera escrita, plasmadas en sus libretas. Tenemos ahí la actividad 4, es una tabla, se llama el teatro, sus características y su estructura. Es una tabla a 2 columnas, le van a poner aspecto y en la columna de la derecha elementos. El primer aspecto sería el origen del teatro. El siguiente es concepto, obra dramática. El tercer elemento sería elementos gráficos para indicar la intervención de cada personaje. El siguiente aspecto, la estructura de la obra de teatro. Continuamos con los tipos de ambiente. Manejo del tiempo. Siguen los tipos de personajes. Después continuamos con la organización en las obras de teatro. Y finalmente con las formas discursivas. Entonces tenemos mucho material para poder repasar todos los conocimientos que adquirimos el día de hoy. Yo creo que les gustó mucho el tema porque a mí me encantó. ¿Ya usted, maestra Ivonne? También, definitivamente es un tema que se disfruta mucho y más si están en familia. Entonces, ¿qué le parece, maestra Ivonne, si damos una retroalimentación a los muchachos de todo lo que vimos el día de hoy? Dijimos el origen del teatro. ¿Cuál era el origen, maestra? Pues de que se inició en la India, también en Egipto y con finales de cultos religiosos. Así se inició. Después evolucionó, dijimos que evolucionó en Grecia, que de empezar en un contexto religioso, como dijo la maestra Ivonne, y de representar fenómenos naturales, también se transformó en situaciones con una finalidad moral o pedagógica o educativa. Así es. También señalar lo que viene siendo ya la estructura y los diálogos, cómo se deben de realizar. Por ejemplo, cuando hablamos de diálogo, de monólogo, de aparte, también son conceptos muy importantes que tienen que saber, como por ejemplo las acotaciones, maestra. Yo hago mucho énfasis en las acotaciones porque es muy importante que sepan que no se debe de actuar, solamente se debe de actuar. Entonces yo creo que tienen todos los elementos para poder realizar la tarea principal y que se concrete el aprendizaje esperado, que ¿cuál es? Es transformar un texto narrativo en un texto dramático. Entonces vamos a hacer esos diálogos y mándenos por favor todas esas actividades, esos videos a través del Facebook de Escuela TV por Canal 28. Nos va a dar mucho gusto a la maestra Ivonne y a su servidora recibir todos sus trabajos. Así es, me gustaría mucho saber qué fue lo que pusieron en la paráfrasis, también cuando vimos lo de paráfrasis. Vamos a estar revisando también los diálogos que pusieron en el esqueleto de la obra de teatro que hayan escogido. Hay muchas, muchachos, busquen una, ese sería un buen momento para buscar una buena obra de teatro y leerla. Sí, es muy importante reforzar la comprensión lectora y ahora no hay excusa, tenemos el tiempo y tenemos una infinidad de opciones para leer de manera gratuita. ¿Y qué cree, maestra? Ya estoy bien triste. En este momento estoy muy triste porque se nos está acabando el tiempo. Se nos está acabando el tiempo y a mí me gustaría continuar explicando, ¿verdad? También. Pero pues vamos a esperar todos sus trabajos y estoy segura que les encantó la clase del día de hoy. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho, sigan las recomendaciones. Hasta pronto. Gracias.